Bueno, en esta ocasión seguimos con el proyecto de las aperturas de ajedrez. Esta vez vamos a hablar de la apertura del alfil de rey. Ya de entrada les digo que esta apertura, aunque es considerada inferior, ha sido utilizada por algunas de las máximas estrellas del ajedrez mundial, incluyendo a Garry Kasparov. Sin embargo, no es muy recomendable porque las negras pueden estar tomando la iniciativa ya de la jugada 2. Sin embargo, las negras deben estar siempre alertas porque en el mayor de los casos el blanco lo que persigue es simplemente una transposición y les puede dar una gran sorpresa. Las jugadas que caracterizan esta apertura son E2, E4, alfil C4 y ahí su nombre, ¿verdad? Que se llama apertura del alfil de rey. Como dije, el negro puede tomar una rápida iniciativa jugando caballo F6. Bueno, de por sí ya se da la jugada, caballo F6. Aquí, y como dije antes, aquí el blanco puede ya comenzar a dar alguna sorpresa desagradable jugando, por ejemplo, caballo F6. Caballo F6 y estamos ahí una especie de defensa Petrov con el alfil de C4 desarrollado, que era una de las líneas favoritas, o era la línea favorita de Morphy, por ejemplo, para jugar contra la defensa Petrov, o también conocido como defensa o partida rusa. Ok, pero bueno, vamos para atrás, volvemos. También está otra alternativa que es la de llevar el otro caballo a C3, ¿verdad? Y lo que tenemos ahí es simplemente eh, una apertura vienesa que también la vamos a ver un poco más o menos detalle cuando nos toque hablar de ella. Como dije, y vengo repitiendo en cada uno, no debe ser tomado todo esto como un manual de apertura, sino como una solo una guía práctica, ¿eh? Para orientarnos en la primera fase de la partida. Bueno, las blancas continúan normalmente con D3 y en esta posición eh, el negro juega C6, está utilizando como peón pivot al de C6 para empujar el de dama hasta D5. Si en esta posición, um, en lugar de C6, las negras jugaran, por ejemplo, alfil C5, las blancas entran en un planteo similar al gambito de rey con un F4. Estarían jugando una especie de un planteo similar al gambito de rey rehusado, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ya en esta posición, sin embargo, las negras pueden continuar con E por F4, alfil por F4 y entonces D5, siempre a jugar D5. Y a la captura E por D5, caballo por D5, las negras aún así tienen gran juego. El punto es que lo desagradable puede ser que las negras pueden verse obligadas a jugar un esquema que no tenían pensado jugar. Ok, vamos hacia atrás. Tenemos así, habíamos dicho, hasta alfil C5. Pero como dijimos, ellos se van a decantar por C6. Caballo F3, una línea natural, y D5, como es el plan, ¿verdad? Muy típico de las negras. Una vez levantado el peón pivot, que viene a ser el peón de C6, se empuja el peón que está a la par, que sería el de D7, D5. Si en lugar de D5 las negras jugaran D6, entonces estaría muy comprometida. Es una posición muy, como decir, muy poca de espacio. Y estaríamos hablando algo así como de una defensa filidor con unas variantes bien inferiores. Ok, vamos a la línea que estamos de 5. E por D5, se captura C por D5 y el alfil va
a B3. En esta posición, bueno, en esta posición ya el negro tiene jugadas muy activas como alfil B4 jaque. No podría el conductor de las blancas, digamos, jugar caballo C3, porque entonces el peón de D5 se empuja a D4 y se gana una pieza. De ahí que la jugada tenga que ser alfil, perdón, C3, ¿verdad? El alfil retrocede a D6 y levantamos nuestro alfil de C1 hasta G5, buscando, tratando con blancas de hacer un juego un poco más activo. Alfil E6 y ahora D4. Tiene que jugar D4 para no quedarse con un peón o con un centro un poco pobre. E4 juegan a su vez las negras y levantamos el caballo a E5, tratando siempre de jugar de la manera más activa. Ya que este caballo que está en E5 es, digamos, la pieza más activa del conductor blanco, conviene cambiarla y levantamos entonces caballo a C6. Aquí puede existir la tentación del blanco de tratar de defender la posición del caballo en E5 jugando un F4, pero entonces el alfil que está en G5 queda un tanto comprometido y habría que preguntarle qué está haciendo ahí con H6. Puede ser que el alfil ahora retroceda hasta H4, amparado en que el peón de F4 protege la casilla G5, pero no es así, ¿verdad? Las negras continúan activamente con G5 y a F por G5, pues simplemente alfil por E5, se captura D por E5 y el caballo que está en F6 salta hasta G4 y toca casillas importantes. Toca el caballo de G4, el peón en E5, el otro caballo también hace lo propio. La dama fiscaliza al alfil que está mal colocado en la casilla H4, ¿verdad? Porque está colgado. Y tendrían un juego muy potente las piezas negras. Entonces, pues no se puede defender con F4. No podríamos nunca hacer esa línea. O sea, estamos hablando de esta línea. Y bueno, hay que retroceder. Y entonces, en lugar de hacer F4, hay que tomar en C6. No hay de otra alternativa. Caballo por C6. Caballo. Si tiene que tomar con peón. Y ahora hay que atacar siempre la punta. La punta de la espada, que viene a ser el peón que está en E4. Y hay que jugar F3 para preguntarle qué es lo que piensa hacer. Si en lugar de F3 el blanco juega un poquito displicente, digamos algo así como el roque, las negras tienen una gran jugada con dama C7 y no le importaría que le cambiara porque el peón captura, bueno, que no le importaría que cambiaran porque, perdón, aquí estoy jugando mal, solo quiero indicar aquí, no le importaría que cambiara porque al toman con el peón de G, se abriría peligrosamente la columna y la torre podría ir a G8 atacando violentamente. Aparte de que el alfil y la dama hace un gran trabajo sobre la casilla H2. Ok. De ahí que tenga que jugarse y ni modo F3. Le preguntamos al alfil que lo que está haciendo en G5 con H6 retrocede. Sería muy malo tomarlo. Sería, aquí tengo que indicar, sería muy malo tomar porque la simple dama por F6 y a
F por E4, simplemente dama H4, da un jaque muy peligroso y a la vez ataca el peón que está en E4 y con un gran juego. Por tanto, no puede hacerse así. Perdón, vamos a retroceder acá. F3. Entonces, tendrían que jugar, dijimos, perdón, más para atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás, y aquí. La jugada tiene que ser F3. Así hemos quedado. Lógicamente, se le pregunta qué es lo que está haciendo al alfil ahí en G5, H6. El alfil tendría ahora que retirarse. No puede, ya explicamos que no puede tomar en F6. Y continúa la demostración del negro en el flanco con G5. El alfil sigue huyendo. Capturamos en F3. El alfil se escapó hasta F2, ¿verdad? E4 por F3 y ahora dama por F3. El caballo lo ponemos en E4 y resulta que el juego de la negra es un tanto más agresivo. Es un juego mucho más cómodo, con mejores líneas. Y todavía el blanco tiene que solucionar el problema de que su caballo en B1 no ha movido. En cambio, todas las piezas menores del adversario, como son los dos alfiles y el caballo, tienen posiciones muy activas. Sin hablar que ya en esta posición, esos alfiles ya tocan casillas importantes del futuro enroque, ¿verdad? Sumado al caballo, pues que tiene casillas importantes. Y yo en otras ocasiones he explicado a mis alumnos que una vez que el rey enroca, digamos, en el flanco de rey, entonces a todo esto, todo el entorno de las casillas, F3, G3, H3, ese cuadrado, vamos a llamar la casa del rey, y si tres piezas tocan dicha casa, debe existir alguna combinación. Ya miramos, ya expliqué que las piezas que lo tocan son el caballo que está en E4 y los dos alfiles. Tocan casillas importantes y debe existir alguna combinación o algún tema que nos permita tomar una ventaja sustancial ya en esta fase de la partida. Bueno, han sido solo 15 movimientos, algo muy corto, pero como dije, es una introducción a cada una de las aperturas. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y pasaríamos pues entonces a la siguiente apertura. Muchas gracias.